En la vida todos experimentamos momentos de pérdida y desorientación y arrepentimiento. A veces nos encontramos tan lejos de donde empezamos, tan lejos de quienes queremos ser, que apenas podemos recordar el camino de regreso a casa. En Lucas 15, 21, 24 nos cuenta una historia de retorno, una historia de redención y sobre todo una historia de amor incondicional de un padre. Hoy exploraremos la parábola del hijo pródigo y el corazón de un padre que nunca deja de esperar y nunca deja de amar. Y empezamos con esa introducción para que ustedes vean aquí al hijo pródigo en persona, testificando lo que es conocer al Padre y apartarte del camino. Esa es mi historia. A los 19 años yo tengo un encuentro con el Señor. A los 19 años decido entregarle mi vida. Y yo vengo de la iglesia católica. ¿Sabes? Abraham, yo era de los que caminaba y voy de la iglesia católica. Pues mi esposa, que fue la que ella se crió en el evangelio, siempre le doy el crédito a ella porque es que Dios la puso en el camino para traerme al evangelio. Entonces mi esposa me lleva a la iglesia y yo de venir de la iglesia católica, que también los amo porque a través de la iglesia católica conozco al Señor. Yo no los descalifico porque tiene su lado bueno, pero cuando entro a la iglesia evangélica, cuando me siento por primera vez, veo la manifestación del Espíritu Santo y yo quería echar a correr. Veo a la gente hablando en lengua, yo no entendía. Yo decía, ¿qué es este poder? Porque lo que me dio fue ganas de huir, porque no entendía tal poder, pero sí reconocía que había algo poderoso. Y me fui con el miedo y al otro día le dije a mi esposa, voy a volver. Hay algo que me dice que vuelva. Y así mismo volví. Hicieron el llamado. Yo pasé, yo no sabía ni que era un llamado. Pasé, hice la presignación católica ahí en la evangélica, un disparate así. Y yo decía, pues Señor, amén, te acepté, pero llorando. Y dije, vamos a comenzar. Cuando comienzo a buscarle al Señor a los 19 años, comienzo una trayectoria, estudio la Biblia, estoy predicando, estoy dando testimonio, salgo a la célula. O sea, yo tuve una relación con mi Padre. Yo conocí a mi Padre. Yo conocí quién es Jesús. Yo conocí el Espíritu Santo y me aparté del camino. Quizás muchos aquí han estado en mi posición, quizás otros no. Si no tuviste eso, estás en mejor posición del que lo conoció y se apartó. Así que tienes más probabilidad. Amén. Todos tenemos probabilidad. Jesús no descalifica a nadie. Pero los que nos salimos para volver, tenemos un reto mayor, ¿verdad? Y ese fue mi reto. Cuando yo estoy en el mundo, ¿qué me aparta del mundo? Quizás a ustedes han escuchado muchas historias, pero esta es la que van a escuchar de mí, la real. ¿Qué me aparta del camino? Que yo era mecha corta, ¿verdad? Impulsivo, temperamento caliente, no soportaba las ofensas, no soportaba que me dijeran algo. ¿Por qué? Porque no lo comprendí hasta cuando fui estudiando lo que es el comportamiento humano. ¿Por qué yo era así? Porque, como decía la pastora, yo tuve un padre presente, pero estaba ausente. Y yo viví unos traumas de niño que se supone que ningún niño viviera. Quizás aquí hay muchos que vienen de familias disfuncionales. Yo estoy contando mi testimonio porque a lo mejor hay alguien ahí que viene de un hogar como el mío. Un hogar donde imperaba el alcohol y las drogas y otras cosas más. Olvídate, yo vi lo que se supone que mis hermanos y yo viéramos. No se supone que no viéramos muchas cosas. Pero mi madre es una luchadora y nos crió por el camino correcto. Y cuando voy creciendo, no tenía el poder de controlar mis emociones. Y eso es lo que me aparta del camino del Señor. Me dicen algo y yo no sé tolerarlo. Sí sé servir, puedo ayudar, puedo hacer de todo lo que me digan en el Señor. Pero cuando me ofenden no tolero. Y era para la pelea. Soy un cristiano peleando. ¿Qué disparate es eso? ¿Ves? Pero quería hacerlo. Pero hubo un momento que dije, no voy más, no sé cómo. Entonces, no soy digno, me sentía que no era digno de no servirle al Señor. Mira cómo es el enemigo, cómo nos aparta del camino cuando el Señor tiene todo para darnos, para restaurarte. Pero es una cuestión de mentalidad. Y era bien impulsivo y luego que me aparto del camino, ahí se pone la cosa más tensa, porque ya no tengo mis ojos puestos en el Señor, tengo mis ojos puestos en el mundo. Entonces creció un deseo de grandeza, el cual
Salí a buscar mis sueños sin mirar nada atrás. Y se escucha bien en los estándares del mundo. Se escucha bien. Pero hay una diferencia de seguir tus metas con el Señor en el corazón que seguirlas independientemente. Y sí, seguí el camino. Y los que conocen mi historia, sí toqué la cima. Sí hice lo que mis ojos desearon, como dijo Salomón. Sí, me di todos los deseos que quizás cualquier ojo pudiera ver. Pero al final de Eclesiastés, ¿qué dice? ¿De qué vale de todo el hombre seguir los mandamientos de Dios en esta vida? Y cuando Salomón me hablaba a través de Eclesiastés, era un libro que yo en el silencio estudiaba. ¿Por qué? Porque comparamos a Salomón en estos tiempos y él fuera trillonario. Entonces yo sentía que me estaba hablando un trillonario a mí, que tenía 100 veces más que yo y no era feliz. Y yo decía, wow, Salomón sentía lo que yo sentía. Tenía de todo, pero se sentía vacío. ¿Y qué pasa? Voy experimentando lo que es los sueños, lo que es lograr todo lo que te propongas. Y me propuse de todo y lo logré. Pero llegó un punto que yo dije, ¿qué pasó? Que Señor, no me siento feliz. ¿Qué pasa que no me siento feliz, Señor? Con el dinero que tengo. Porque los estándares del mundo dicen que con el dinero que tú tienes, tú vas a ser bien feliz. Y si eso fuera verdad, por lógica, tú te tienes que preguntar, ¿qué hago yo aquí entonces? Porque si eso es verdad, yo no estaría con ustedes aquí. Porque el dinero lo es todo. Pero ¿qué es el dinero cuando tú tienes una enfermedad? ¿Qué es el dinero? Yo te puedo testificar lo que es tener hipertensión y el azúcar volar y a punto de morirte. Y a mí mi dinero no me podía salvar. A mí mi dinero no me podía salvar. Yo le puedo decir a mi gente, mira, búscame 1 millón ahí para que me saque de aquí. ¿Podía decir eso? No. Tenía que estar ahí. Y yo decía, Señor, en el borde de la muerte, decía, Señor, si tú me sacas de aquí, yo sé que yo te voy a entregar mi vida. Te prometo que te entregaré mi vida y voy a servirte. Y así fue como empecé una relación con el Señor cuando estaba al borde de la muerte. Porque yo estaba al borde de la muerte varias veces. Pero, saludos, papá, qué bueno verte, hermano. Ese que está allá atrás conoce parte de mi vida. Y él sabe lo que es, como este servidor se ha fajado y lo que le ha tocado vivir. Pero yo soy un testimonio de lo que es la vida. Aparte de la condición que me tocó vivir de enfermedad, también he sido baleado varias veces y he salido por la puerta ancha. Por la puerta ancha. Se supone que no. La primera vez que a los 14 años yo estaba en un juego de voleibol y a la persona lo confundieron conmigo y me entraron a tiro con el tipo. Imagínate, tú estás en un juego de voleibol, nene, y el tipo que están corriendo te están disparando con el tipo ahí. Y yo me tapo y las balas ahí. Y yo decía, wow, ¿qué es esto? Yo niño, sin nada que ver con la calle. La segunda vez, diferente. Ya estaba en otros andares. Ahí sí que fue diferente el helicóptero. Cuando me vino para mí. Y gracias a Dios me cuidó. Me cuidó y solamente una bala me dio en el cuerpo. Se supone que no estuviera aquí tampoco, porque fue con alto calibre que me dispararon. Me dejaron cojo para toda la vida, pero estoy vivo. Y estoy aquí, gracias a Dios, contando mi testimonio. Pero eso es para que ustedes vean cuando Dios tiene el propósito con alguien, como Dios lo va cubriendo, sin uno entender las cosas, porque yo no entendía nada. Pero eventualmente entendí que era la misericordia de Dios y fui corriendo a la iglesia, me convierto y le doy gracias a Dios, me aparto y me convierto en otro tipo de persona. Diferente, totalmente diferente a lo que yo era. Porque cuando tú te apartas de tu padre, tú no eres el mismo. Tú no eres el mismo. Eso te doy yo fe.
Tus pensamientos, cuando tú vives una vida desorganizada, tus pensamientos son desorganizados. Y esa era mi vida. Por más que parecía de bien, sabía que no tenía a Dios en mi corazón. Ya eso es suficiente para tú saber que estás en pecado. Porque el orgullo es el pecado principal. El orgullo. Y eso es lo que imperaba en mi corazón. El volver a la iglesia, volver a la iglesia. ¿Tú eres loco? Si a mí me está saliendo todo bien. Veía a alguien que predicaba, echaba un pique. No, ese me va a hablar de parte de Dios, me voy. Corriéndole a Dios estaba, huyéndole. Mira, que visítanos al culto. No. Mira, que Dios tiene una palabra, que se queden afuera. Pues yo sabía quién es Dios. Yo sabía que ella estaba ahí conmigo, buscándome. Pero ¿qué pasó? En ocasiones es mejor venir a Dios con cuerdas de amor que con cuerdas de dolor. Y a mí me traían con las cuerdas del dolor. A través de la enfermedad, a través de la ansiedad, a través de depresiones, a través de muchas luchas internas. ¿Por qué? A causa de la desobediencia. ¿Por qué? Porque es mejor no conocer al Padre que haberlo conocido y salirte del camino. Eso me pasó a mí. Y Abraham, era una lucha interna. ¿Qué me produce a mí esta lucha que tenía con mis condiciones? Un insomnio que no podía dormir. 0. ¿Por qué? Porque tenía la lucha de cómo duermo con la hipertensión, el azúcar. Llegaba la noche y veía la cama como mi enemiga. No podía dormir. Yo decía, Dios mío, llegó la noche. Mira para allá. Señor, ¿cómo yo voy a dormir si aquí el corazón es que se me acelera, el azúcar se me desbalancea? ¿Qué hago? Iba al médico. El médico me decía, estás volado. Y no sabía que era mi condición, pero ¿tú sabes cuál era la raíz? La ausencia de paz. La ausencia de paz era la raíz de todo mi descontrol. Y yo no lo sabía. Hay una raíz para todo. Yo lo desconocía, que la hipertensión y el azúcar, como tú te sientas mentalmente, influye demasiado. Y eso se lo digo yo a los que quizás estén ahí luchando, que tengan una lucha con sus pensamientos. Los entiendo. Te entiendo. Yo estuve sentado ahí, en silencio, y que me dijeran unas palabras. Para mí, escuchar un Cristo te ama, escuchar venid a mí, todos los cansados y descargados, que yo los haré descansar. Eso es un bálsamo para el que esté pasando por esas pruebas ahora mismo de ansiedad y que tenga los peores pensamientos para su vida. Cuando yo leí la palabra en Salmos que decía, ciertamente soy una creación admirable, tus obras son maravillosas. El Señor te enseña a tener amor propio. Ahí está en la palabra. Soy una creación admirable, tus obras son maravillosas. Hay que tener amor propio. Pero tuve una lucha de las luchas, y la peor lucha que vas a tener es contigo mismo. Esa es la lucha de las luchas. ¿Por qué? Porque yo sentía, honestamente, lo que yo digo, que todo lo que yo me proponía lo iba a lograr. No hubo nada que toda meta y todo sueño que yo me proponía, yo lo conquistaba. Y Dios lo sabía. Yo decía, yo sé lo que yo deposité en ti. Yo sé que lo que tú quieras hacer lo vas a lograr, porque tú no tienes miedo. Pero se me presentó la lucha interna. Ahí sí que apretó la cosa. Cuando está la enfermedad, cuando viene la condición, cuando viene tu soledad, cuando tú sabes que tienes que cambiar muchas cosas y en realidad hay algo que te aguanta. Algo que te aguanta, por más que tú sabes que tienes que cambiar. Y requiere de mucho esfuerzo, requiere de disciplina, requiere de mucha determinación, requiere de mucha voluntad y requiere de obediencia en el Señor para tú tomar la decisión y cambiar tu vida. Se necesita mucho. Esa lucha es vital, pero sí te garantizo algo.
vas a tener el mejor regalo de tu vida el día que decidas hacerlo. Amén. Esa es la lucha de las luchas, contigo mismo. Pero hay algo más bonito. Yo me sentía solo. Pastora, yo me sentía solo. Solo en mi lucha. Y hay luchas que están diseñadas para que tú las cojas solo. Hay luchas que son para ti solamente. A lo mejor no la entiendes. Yo después la entendí. Hay luchas que hay gente que viene contigo, pero hay luchas que son diseñadas para ti solamente. Solamente para ti. Y dependes de ti solamente. No le puedes echar culpa a los demás. Eres tú. Porque tú tienes que asumir responsabilidad con tu vida. Tienes que asumir la responsabilidad. ¿Por qué estamos en el Día de los Padres? Porque yo tenía un niño que sanar también a través de la lucha. Se combinaron muchos elementos en esa lucha interna mía. Aparecieron muchas cosas en esa raíz. Y pude comprender que nosotros somos las experiencias que vivimos desde pequeños hasta el sol de hoy. Y hay que aprender para desaprender. Y yo tuve que aprender a desaprender muchos esquemas del pasado para romper conmigo mismo y ser una nueva criatura en Jesucristo. Y hay que ser bien valiente, muy valiente. Y yo tenía ese trauma desde pequeño. ¿Con quién? Con un padre que estaba presente, pero ausente. ¿Ves? Y yo tenía ese coraje. Y a mí una de mis mayores motivaciones en mi vida fue no ser como mi papá. Ser todo lo contrario. No usar ningún tipo de droga, ni beber, hacer ejercicio, ser un ganador en la vida. ¿Por qué? Porque yo vi el patrón completamente diferente desde pequeño. Y creció en mí un coraje que no lo podía entender. Yo era de los niños que estaban en la escuela todo el tiempo en la trabajadora social. Mi hermano y yo. Me decían, llegaron los hermanos Coraje. Llegaron los hermanos Coraje por ahí. Mi hermano y yo. Dos problemáticos desde niños. Pero la trabajadora social sabía el porqué. Nosotros no lo entendíamos, pero ella sabía por qué. Y eso fue creciendo en nosotros sin darnos cuenta. Esas experiencias de vida. Y tuvimos que romper con nosotros mismos. ¿Para qué? Para el padre que teníamos, hoy por hoy, se convirtiera en nuestro amigo. Amén. La misericordia, óyeme, los que tengan ese tipo de situaciones, lo que lo va a arreglar es el amor, la compasión y la misericordia. No hay otra salida. Y hoy por hoy yo te puedo decir que ese padre que tiene una lucha de cáncer, nosotros somos su guardián y hoy por hoy es nuestro amigo. Amén. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Eso solamente lo hace Jesucristo. Esos traumas que vienen desde pequeños, solo lo arregla Cristo. Y todo eso yo iba pensando, Señor, yo estaba apartado pensando todo eso. Dentro de mis luchas, dentro de la enfermedad, luchando con los traumas, luchando con todas estas situaciones que venía de pequeño. Pensando. Y yo dije, ¿qué yo hago comiendo comida con los cerdos? Algarroba con ellos. Como estaba el hijo pródigo. Sí estaba yo. Y me dio un momento de claridad. ¡Ta! Ahí cuando estaba en la camilla. Lo recuerdo como ayer. Esa reflexión. ¡Pum! ¿Te acuerdas cuando tú tenías 19 años? Lo feliz que tú eras. ¿Te recuerdas cómo tú te gozabas? Tú no tenías ni un peso encima, pero eras el niño más feliz del mundo. Eras un joven bien feliz. Yo dije, wow, Señor, espérate que en casa de mi papá yo tengo mucha provisión. En casa de mi papá yo tengo alegría. En casa de mi papá yo tengo restauración. En casa de mi padre yo tengo esperanza. En casa de mi padre yo tengo vida. Y así fue que hice. Así lo decidí. Dije, voy a casa de mi papá. Y cuando llego a casa de mi padre, nunca lo voy a olvidar. Septiembre 9, 2016. Venía de viaje. Lo primero que hago es, Bermúdez, que está ahí.
¿Qué tú haces? Estoy aquí. Voy para tu iglesia. Llévame para tu iglesia. Y ese día estaba el pastor Samuel Nieves predicando, nunca me olvido. Y estaban predicando de David. Y a mí algo que me dijeron todo el tiempo cuando militaba en la iglesia y apartado y todo, decían, Dios dice que tú tienes el corazón como David. Yo no lo entendía. En todos lados, Abraham. Tú tienes el corazón como David. Y yo, bien. Y en todos lados, Dios dice que tú tienes el corazón como David. Y yo, wow. ¿Qué es eso? Un corazón conforme a la voluntad del Padre. Y con todo y eso, entonces, ¿por qué me comparaban con David? Porque David era problemático y violento. Era un problema, pero Dios lo amaba y Dios estaba con él. Y el día que llego, Abraham, estoy entrando a la iglesia y la prédica, ¿de quién están predicando cuando yo me voy a reconciliar? De David. Nunca lo voy a olvidar. Cuando están hablando, el rey David tenía el corazón conforme a Dios. Yo, rápido, a llorar. Porque hay algo que hace la palabra. La palabra es viva y eficaz. Esa palabra, cuando tú la escuchas, es imposible que no te conmueva. Esa palabra es viva, esa palabra es invencible. Esa palabra es eterna. Y se los digo porque uno de los milagros mayores que hay que echarle ojo es a la palabra del Señor. Es una palabra que a través de la historia de los reyes, gobernantes, han tratado de destruir y quitar del medio y nadie ha podido. Nadie va a poder. Inclusive aquí están tramando. Tampoco van a poder. Eso es una guerra perdida. Han tratado a través de los siglos y los milenios. Y la palabra nunca va a morir. La palabra es eterna. Los cielos y la tierra pasarán. Mi palabra nunca pasará. Eso significa que nosotros tenemos que estar firmes en la escritura. La escritura lo es todo. La oración, escritura y ayuno. Tú vas a vencer. Eso es todo. Y esa palabra, cuando yo voy entrando, que choco con la predicación de David, me reconcilio de una. Dije, Señor, te entrego mi vida, como te prometí. Aquí estoy, voy a servir. ¡Wow! Fiesta en los cielos. Pero comienza un nuevo reto. Comienza un nuevo reto. Porque yo dije, Señor, yo acabo de meter las patas porque yo acabo de firmar unos sobrecontratos aquí. ¿Cómo me salgo de esto? El Señor me dice, tienes que honrar. Y yo decía, ¿cómo? Te queda, honra. ¿Por qué? Eso lo firmaste tú. Yo no estaba ahí. Tú tienes que dar cara y ser responsable. Así que cuando ustedes tengan acuerdo, los que le digan que eso se rompe fácil, es porque lo que es negocio y no es una persona responsable. Las personas honradas cumplen lo que firman. ¿Ok? No se dejen llevar de cuentos chinos por ahí. Porque te está hablando un hombre que es de negocio y sabe lo que hay. Un empresario. No importa si usted firma un acuerdo de $1, usted tiene que cumplir ese acuerdo de $1. Ese acuerdo usted lo tiene que honrar. ¿Por qué? Porque usted hace acuerdos con gente que en ocasiones no le sirven al Señor. Ellos no entienden lo que es ser un cristiano. Entonces imagínese que usted firma un acuerdo y usted lo deje guindado. Lo dejé guindado por el Señor. Ajá. ¿Sí? ¿Y cuál es la impresión que tú le estás dando a la otra parte? Tú le sirves a un Dios injusto porque no cumpliste con lo tuyo. Vean que tu Dios es un ladrón porque no es justo. Me dejó guindado por este lado. Y así van a aportar al Señor. Y más cuando el Señor no tuvo que ver en esos asuntos. Uno tiene que ser serio. Y sabía que comenzaban mis retos. Pero Dios es tan inteligente y tan perfecto que Él sabía que yo tenía que crecer en silencio. Él sabía que yo tenía que echar raíces. ¿Por qué? Porque no echar raíces fue lo que me sacó del evangelio por primera vez. Él dijo, te quedas en silencio, te quedas sirviendo, siéntate, estudia y aprende. Amén.
Así fui poco a poco, estudiando, echando raíces, preparándome para estos momentos. Y sabía algo bien importante, que el evangelio se protegía. Yo sabía que si yo salía en ese año hablando que me convertí y cumpliendo todos los contratos a la vez, nadie lo iba a entender. Y es normal. ¿Cómo este hombre me puede estar hablando del Señor y cantando todavía acá? Es algo que no pega. Y yo sabía que esto se protege. Y yo tenía que testificar esto en el momento adecuado. Y porque el llamado que usted tiene no es igual que el llamado que yo tengo. Aquí los llamados son diferentes. Aquí de la forma que vivimos al Señor no es la misma. Pero sí nos está llamando el mismo Padre. Y el propósito del reino es uno: servir a Cristo, predicar el evangelio y dar por gracia lo que por gracia has recibido. Que otros que hayan pasado esas situaciones como tú se identifiquen contigo y sepan que el camino correcto es el del Señor. Y así fue. Cuando llegué, me vistieron con la mejor vestidura. El Señor me dio dignidad, ¿verdad? Me puso un anillo, como se lo puso al hijo pródigo. Me dio autoridad, me dijo: este es mi hijo. Amén. Me puso sandalias nuevas. Este es el camino a seguir correcto. Así hizo conmigo mi Padre. Y cuando estoy en el camino, que voy creciendo y voy dándole mi vida al Señor y aprendiendo, en un diciembre 3 del 2023, cuando se cumple mi último contrato, yo suelto un micrófono y agarro este micrófono y le anuncio al mundo que Jesús vive en mí y que yo voy a vivir ahora para Él. Esa promesa que yo hice, la estoy cumpliendo. Yo estoy diciéndole a todos esos hijos pródigos que están por ahí descarriados: hay esperanza, hay restauración, hay vida, hay un Jesús que es un amigo, un Jesús que siempre va a estar presto para escucharte y presto para levantarte, como hizo conmigo. Amén. No sé cuál sea tu lucha. Quizás es una lucha espiritual como la que yo tuve. Quizás es una lucha económica, una lucha de enfermedades. Pero nosotros le servimos a un Señor que provee de todo. Amén. Pero hay una condición. Tú tienes que hacer una relación con Él. Tienes que hacer una relación con el Señor. El Señor, aunque tú no le sirvas, Él puede ser misericordioso, porque el sol sale para los justos y para los injustos. Él es benevolente con todo el mundo, lo dice en la palabra. Pero para sus hijos hay un trato especial. Para sus hijos hay un trato muy especial. Como decía Abraham antes de llegar, lo estaba escuchando. Hay un trato especial para sus hijos. Y esas promesas cobran vida cuando tú eres parte del reino y eres un discípulo del Señor. ¿Va a ser fácil? Como decía Abraham, no va a ser fácil. Pero somos los más recompensados. Como él dijo, somos los más recompensados. ¿Que va a ser fácil? Yo les digo a ustedes, mira hermano, no. Pero vale la pena sentir paz. Vale la pena sentirte feliz. Vale la pena ver a tu familia unida. Vale la pena luchar por tu matrimonio. Vale la pena luchar por tus hijos. Vale la pena perdonar. El perdón es vital. Oye, Jesús hizo un milagro con mi familia. Increíble. Nosotros éramos hermanos que no nos hablamos. Hace poco testifiqué. Teníamos un padre que, Señor, Dios mío, no le deseo eso a ningún niño. Pero hoy por hoy, el perdón y Jesucristo en el medio nos unificó como familia. Y hoy por hoy somos amigos todos. Una película que era de terror se convirtió en una película de paz y amor. Amén. Con un final feliz. Pero es Cristo el que lo hace. Y si yo le digo a ustedes que ha sido fácil, les miento, pero vale la pena. Yo prefiero estar aquí, ahora mismo, que estar quizás hoy como pudiera estar en un lado en el mundo, haciendo un show, ganando millones de dólares, pero estoy aquí de fe, compartiendo lo que nunca he tenido, que es la gracia de Jesucristo. Y tú me preguntas, ¿Abraham es fácil? No, pero vale la pena.
En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, que tú dijiste, yo he vencido al mundo. Y me encuentro con un nuevo reto cuando vengo a la iglesia. ¿Qué le pasó al hijo pródigo cuando llegó? Tuvo un reto, hermano mayor, que se la puso difícil. Llegó el hijo pródigo. Yo tengo hermanos mayores en la iglesia que están bien molestos. Oye, están bien molestos. Y yo lo que hago es decirle, Cristo te ama. Cristo te ama, estamos en el mismo reino. Amén. Pero he aprendido que en ocasiones nuestros hermanos mayores son los que están fuera del camino. Por la rutina, porque el desánimo les llegó la frustración. Y hay muchos hermanos que están en la casa, pero todavía no han conocido al Padre. Y nosotros no podemos ser igual que el hermano mayor. Nosotros tenemos que predicarles, amarles, tolerarlos y decirles, ¿tú sabes qué? Así como yo vine y conocí a mi Padre, ven y conoce al Padre. Ven y conoce al Padre. Y eso es lo que yo hago. Me dicen, mira, te tiraron por ahí alguien, que Dios lo bendiga. Mira que se levantó aquel de la iglesia, que Cristo lo ama. Mira que fulano, que Dios lo perdona, que no sé quién es, y si no sé quién es, que le caigan más bendiciones todavía. Amén. Porque antes hubiera sido otro cuento, pero ya no estamos en otro cuento, estamos en un nuevo cuento. Estamos en una nueva historia. Y yo doy por gracia lo que por gracia he recibido. Tú no me vas a escuchar diciendo algo mal de ellos, al contrario. Es ven al reino y conoce a tu Padre. Estás en la casa, pero todavía no conoces a papá. No conoces a papá, lo lindo que es papá y la misericordia de papá. No conoces el amor de papá todavía, el amor del Padre. Hoy es el día de los padres, nosotros tenemos el mejor Padre. ¿Cómo es que tú estás en la casa y no conoces a tu Padre? ¿Cómo es eso? Y por eso es que tenemos que amarlos. Y los abrazo. Y les digo públicamente lo que siempre les he dicho. Los amo en el amor de Cristo a todos. Yo estoy bien contento. Y a mí el Señor me preparó para estos escenarios. ¿Por qué? Porque desde joven yo he estado bajo el fuego, bajo el señalamiento, bajo el prejuicio, bajo juzgarme. Y yo tranquilito. Donde pongo el ojo yo iba. Eso era en el mundo. Imagínense con Cristo en mi lado. Amén. No hay manera. No hay manera. Amén. Y eso es lo que yo le digo a ustedes. Hay que amar en este camino al que te odia, al que habla mal de ti, al que levanta calumnia, al que chismea, al que no te conoce y habla mal de ti. Porque en estos tiempos, vivimos en unos tiempos que la falta de respeto se ha convertido en una opinión en las redes. Se ha normalizado tanto la falta de respeto que se creen que es una opinión. Mira, hermano, una falta de respeto es una falta de respeto. Y en ocasiones no hay ni que conocer al Señor para saber que es una falta de respeto. Amén. Yo digo, pero estas personas no tuvieron educación en sus hogares. No le enseñaron a hablar de su prójimo, que no tienes que, al que no te conoce, no ha dicho nada de ti. ¿Qué tú haces levantando una opinión? No es una opinión, es una falta de respeto. Y duele que tu hermano mayor sea el que las haga. Nos molesta. Y yo digo, Señor, pero ¿qué es esto? Se supone que es la casa. Pero no. Cuando leo la enseñanza del hijo pródigo, veo que es normal. Esto viene pasando de milenios atrás. Y por eso Jesús nos prepara y nos dice, tranquilo. Así como yo te amé, ámalo. 70 veces 7. ¿Qué significa eso? Ilimitadamente. Ilimitado el perdón tiene que ser. Por eso es que yo, óyeme, si no cogía lucha en el mundo, imagínate ahora. Por eso los amo. Y les digo a las visitas, si tienen ese tipo de lucha, el centro de todo es el amor, la compasión, el perdón, la comunicación y la tolerancia. La tolerancia te va a ayudar mucho. La constancia en ser disciplinado dentro del reino. Y lo que yo siempre digo en todo lugar, la obediencia es lo que va a hacer la diferencia en tu vida. La obediencia te va a separar de ser un cristiano low a un cristiano en high. Cuando tú eres obediente, oye, tú no sabes cómo tú mueves el corazón del Padre. Nosotros somos padres. Cuando nosotros tenemos nuestros hijos y son obedientes, nosotros le damos lo mejor. Pero cuando se está portando mal, nosotros apretamos, porque tenemos que apretar. Porque si no, no aprenden. Así somos los padres. Pero si así somos nosotros, imagínate cómo es nuestro Padre de bueno. Que sabemos nosotros darle buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Qué más nuestro Padre? Por eso yo te digo, para terminar, a las visitas y quizás a miembros de la congregación que estén pasando por problemas en estos momentos, sea de ansiedad, sea problemas de traumas familiares, sea problemas económicos, sea una enfermedad. Aquí el centro es Jesucristo. Jesucristo siempre va a ser la solución. ¿Por qué? Porque todo comienza en la renovación de la mente y el corazón. Y el que rompe todos los esquemas para que tu cuerpo comience a sanar es el Espíritu Santo. Por eso Él es bien enfático.
mencionando esto. Él es el amigo, el psicólogo de psicólogos. Es un amigo que siempre te va a proteger. ¿Y tú sabes qué? Cuando tú oras con Él, la oración es tan vital. La gente no entiende lo importante de una oración. La oración, tú descargas todas tus cargas en el Señor. Es cuando tú puedes intimidar con Él y tu estado de ánimo cambia al momento. Por eso es que Él es tan enfático en la oración y en que te comuniques conmigo, porque mientras más tú te comuniques conmigo, tu problema va a seguir mejorando. Y así lo hace la oración. Por eso yo les exhorto a todas las personas, no importa lo que estés pasando en tu vida, y si estás apartado como yo lo estuve, solo una decisión va a cambiar tu vida. Una decisión, una sola decisión puede traerte al reino y cambiar tu estado emocional, cambiar tu situación, cambiar muchas cosas que tú no puedes hacer, porque hay problemas que son de Dios. Hay problemas que te van a quedar tan grandes que tú no vas a poder. Porque si tú pudieras resolver todos tus problemas, entonces, ¿en qué Dios tú vas a creer? ¿Quién es tu Dios? Tú no necesitarías un Dios. Pero Dios te deja saber, hay problemas que son míos. Ven, acércate al altar y yo los voy a resolver.